la asambleísta María José Carrión. Gracias, presidenta. El tema de la violencia en los estadios y en el deporte en general es un tema bastante complejo, delicado y fundamental de erradicar como una política pública. Por eso es que esta propuesta de ley, este proyecto de ley que esperamos que sea aprobado por la unanimidad de los presentes en la discusión, en el debate y sobre todo en la votación, podamos efectivamente analizar lo que significa este tema. Señora presidenta, en estos debates, incluso dentro de la comisión, la posibilidad de analizar la violencia, lo que genera, las consecuencias y finalmente lo que hemos visto, incluso asesinatos. Violencia que se desborda, que no es controlada, que no tiene la posibilidad de ser contenida muchas veces. Esa pasión mal encaminada, ese cariño a los equipos, a la camiseta, que termina siendo motivo de agresión entre diferencias de pensamiento, de gustos, de afinidades, de cariños. Yo creo que aquí, señora presidenta, es importante hacer algunas determinaciones, por eso me he permitido entregarle al proponente de la ley, Carlos Vera, algunas observaciones puntuales en cuanto a algunos artículos, las determinaciones específicas, y que obviamente nada hacemos, señora presidenta, si es que en este tema solo nos enfocamos en qué medidas pueden minimizar los riesgos dentro de las grandes conglomeraciones humanas, sino también hay que hacerlo efectivamente desde el ámbito educativo. Creo, señora presidenta, que es fundamental que en las cátedras de educación física, de deportes, en todo el proceso educativo, querido Carlitos, usted que ha sido un profesional y es un profesional que nos ha llevado a grandes representaciones mundiales, creo que es fundamental que aquellos ejemplos globales en los cuales las grandes estrellas del deporte, los grandes deportistas, y en su caso, como árbitro, puede dar ejemplo de lo que esto significa. Por eso es que tiene un significado especial que usted sea el proponente de la ley, porque efectivamente nos permite, Carlos, que su experiencia en ámbitos formativos y de representación mundial nos permita tener una ley que dé cuenta de la necesidad de eliminar todo tipo de violencia. En este sentido, y bajo estos parámetros, es importantísimo que se dé énfasis a los ámbitos educativos. Desde muy niños, a todos nos tocó los espacios deportivos en la escuela, en el colegio, ámbitos deportivos. Sin embargo, por ejemplo, en nuestra ciudad, Quito, hay partidos de básquet o de fútbol que ya a solo el hecho de anunciarlo en los intercolegiales ya significa que va a haber enfrentamientos de las barras de esos colegios. Creo que hay que romper esa cultura que lamentablemente afecta. No es una cultura positiva, termina siendo un enfrentamiento social, incluso de discriminación en cierto tipo de actos masivos que tienen que ver con el deporte. Sin duda alguna es contradictorio, porque el deporte en sí mismo y la esencia del quien practica y de quienes acompañan al deportista es otra, por supuesto, porque el deporte es, sin duda, uno de los procesos más bonitos que hay de los seres humanos, que es la entrega hacia una afición, es la entrega y el compromiso con cierto ejercicio deportivo, con cierta actividad deportiva, e incluso que a muchos de nosotros nos ha enseñado a trabajar en equipo, a ser parte de un equipo, y eso hace que nuestro sacrificio no sea individual en muchos casos, sino que efectivamente sean equipos. Creo que estos elementos, en este caso, Carlos, por favor, he hecho algunas observaciones puntuales que tienen que ver incluso con la determinación de cuándo llamamos a que un evento deportivo tiene, cuándo es un evento grande, un microevento, la determinación de este estándar que es fundamental para los mecanismos de control, de seguridad que deben tener las familias. Luego, otras que tienen que ver como la complementariedad del deporte en este sentido, para que las entidades de seguridad, así como también
los propios equipos hagan compromisos con sus hinchadas. Creo que a esto es fundamental también decir, en nuestra provincia, Pichincha, en nuestra ciudad, Quito, hay una inmensa cantidad de ligas deportivas. Ligas deportivas donde se desarrolla el deporte de manera permanente. Todos los sábados, domingos, incluso viernes de la noche, todos los estadios de la ciudad, los pequeños estadios, los medianos estadios, los coliseos, se ven abarrotados por cientos de ciudadanos. Y es allí donde también ocurren, lamentablemente, hechos de violencia. Violencia que se presenta entre varios equipos que finalmente terminan siendo enfrentados. O en los juegos entre parroquias, o en los juegos entre cantones. Creo que más allá de tener una especificidad de la mirada de los enfrentamientos que puede haber en el deporte, especialmente en el fútbol, en los grandes estadios, es fundamental también ver aquellos lugares donde se practica el deporte de manera permanente y que merecen tener y deben tener una implementación de todos los procesos educativos, de prevención, porque precisamente las personas que asisten a los estadios pequeños son los que asisten luego también probablemente a los grandes partidos. En ese sentido, Presidenta, he pedido a que en este caso el proponente y el presidente de la comisión puedan recibir unas observaciones y ojalá puedan ser procesadas para que se tramiten en la ley. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias.